Bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Ayuda Tardía, donde alimentamos esa expectativa de fe por la promesa de Dios que Dios nos hizo a nosotros como pueblo. Tenemos como invitado hoy a Isaac Lado. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de poder participar y espero que este sea un tiempo de bendición y de edificación para tu vida. Y hola Dari, muchas gracias por la invitación. Gracias, estoy re contento de poder estar acá. La verdad que cada vez que vengo a Rojo hay algo muy especial en la confraternidad entre hermanos. ¿Sabes una de las cosas que me pasó, Isaac? Que en el 2016, cuando tuve esta visión y preparé, iba preparando, de repente iba viendo que otros ministerios que yo sigo y que admiro mucho estaban hablando de avivamiento. Y temor de Dios, de repente, que todo el mismo tema, la venida del Señor. Y wow, ¿qué está pasando? Y cada vez más ministerios y cada vez más el avivamiento es como que comenzó. Era un tema que había quedado archivado hace 30 años atrás y nunca más salió. Y de repente comenzó a surgir otra vez. Y eso para mí fue una señal de lo que Dios está despertando en la iglesia. Chabón, ¿entendés? O sea, algo está pasando en el pueblo de Dios y yo pensé que era el único loquito porque me ha pasado de compartir acerca de esta esperanza de avivamiento y muchos me han mirado como diciendo ¿de qué hablas? Andás, re flashero, ¿entendés? Y está bien, cada uno tiene su postura, pero algo está pasando en la iglesia de Dios que este tema está en auge. Es terrible, yo creo que como decís vos, está pasando en distintas partes del mundo. Sí, y algo que nos motiva un montón porque vos sabés que en distintos países, en distintos lugares, muchísima gente se está levantando, están empezando a clamar por un avivamiento. Sí. Y yo creo que una de las preguntas que yo me hacía es ¿cómo se va a ir la iglesia de esta tierra? Si se va a ir como una iglesia derrotada, absorbida por el sistema, apagada, o si verdaderamente la iglesia va a ser llevada como una iglesia triunfante, una iglesia en victoria. Y yo una de las cosas que me apasiona es la iglesia, el poder de la iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo está despertando, está levantando líderes y gente que va a provocar este despertar. Sí, y es algo que a mí me enloquece, me apasiona. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las características o cómo luce un avivamiento? Las características de un avivamiento para identificarlo de lo que no es un avivamiento. Y en el podcast anterior, un poquito con Bruno, hablamos acerca de eso, para saber si lo que está pasando en mi iglesia es un avivamiento o no lo es. Y hay muchas características, como por ejemplo, milagros, sanidades, manifestaciones angelicales, hablar en lenguas, el desarrollo de los dones en la congregación, y muchas almas que se convierten. Generalmente se asocia avivamiento con evangelismo, pero avivamiento no es evangelismo. Evangelismo, o sea, las almas convertidas, es el efecto del avivamiento, no es el avivamiento en sí mismo. El avivamiento, vamos a ¿qué significa avivamiento? Y avivamiento significa, en la Biblia, dar vida, reanimar, vivificar, revivir, ¿no? Es decir que cuando hay evangelismo y mucha gente se convierte, decimos, hay un reavivamiento en la iglesia. No. Significa un revivir de algo que ya estaba vivo pero está a punto de morir. En cambio, un impío está muerto espiritualmente, no tiene nada que revivir. Es decir, que el avivamiento apunta a la iglesia. Por eso Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 dice, despierta y reaviva. Sería que el término avivar es encender algo que estuvo encendido en otro momento y se fue apagando. El término de avivamiento no es gente impía convirtiéndose, es más bien una iglesia que estuvo a punto de morirse, está en esa condición de mortandad espiritual y revive. Y con ella revive, Charles Finney suele decir que es el nuevo amor renovado, o sea, volver al primer amor con Jesús, ¿verdad? Yo quería comentar algo que veo como en la sociedad de Occidente, la iglesia, mucha gente habla de cómo se apagó, cómo fue menguando, y yo creo que, como hablaban en el capítulo anterior, de cómo la condición natural del hombre es darle la espalda a Dios. Pero yo creo que, en cuanto a lo que venís diciendo, que hay una gracia y un amor de Dios que está para derramarse sobre nosotros de una manera tremenda. Oí una frase que decía, el corazón del hombre es obstinado
en revelarse a Dios, pero el corazón de Dios está obstinado en alcanzar al hombre, en rescatar al hombre. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que Dios va a hacer. Porque sí, yo escuchaba que hablaban acerca de que es el hombre el que provoca, ¿no? El hombre es el que busca, el que golpea, por lo cual Dios responde. Pero yo creo que en un avivamiento es justamente Dios moviéndose en un lugar, llegando a un lugar y haciendo lo que el hombre no puede. Totalmente, totalmente. Un avivamiento no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver todo con Dios. Porque en un avivamiento, por ejemplo, capaz que nadie está predicando Isaac en la iglesia y la gente que pasa por la congregación tiene arrepentimiento, necesita de entregarse al Señor, tiene convicción de pecado. De repente nadie está tocándola y el pueblo tiene ganas de adorar y de derramarse delante de Dios. Capaz que no hay nadie, un evangelista, ni orando por sanidad y de repente en el fondo comienza a ser sano. ¿Entendés? Entonces, un avivamiento no es nada más ni nada menos que la gloria manifiesta presente en el pueblo de Dios. Presente en el pueblo de Dios. Y tiene que ver todo con Dios, en verdad. Es un punto de vista y está bueno tener los dos puntos de vista y comprenderlos bien, para no caer en un desequilibrio, ¿verdad? Dejarle todo a Dios y también dejarle todo al hombre, sino que podamos tener un panorama completo. Y esto está buenísimo porque esto es una antítesis de la tesis que presentó Bruno. Es contrario, Bruno estaba haciendo hincapié en la obra, o sea, en la labor humana a favor del avivamiento, y vos estás hablando de que depende de Dios, y eso está bueno porque parece contrario, pero ahí está, como dice, ¿no? Yo presento una tesis, una antítesis y sale una síntesis. O sea, se eleva el conocimiento, elevamos el conocimiento de Dios y estamos para esto, para edificarnos. ¿Sabés lo que pasa? Ayer hablamos de cómo Dios genera el avivamiento en una persona primero y después lo esparce en distintas personas. Yo creo que el corazón de ese uno, que queremos ser nosotros avivadores, es un corazón que muere a su alma, que muere a las cosas de este mundo y que se entrega totalmente a Dios. Yo creo que los grandes avivadores, un común denominador que podemos sacar de cada uno es que ellos han muerto, son personas que han atravesado procesos muy fuertes en su vida, de dolor, de perder un ser querido, perder un familiar, atravesar una crisis en su ciudad, y esa crisis los lleva, ¿no?, a clamar, a rendirse, a buscar. Yo creo que cuando Dios toma el control de una persona, por eso yo lo veo como algo que, aunque parece opuesto, trabaja en conjunto. Totalmente. Porque Dios se limita a trabajar a través de hombres, a través de gente. Entonces yo creo que ahí está el punto clave, pero es Dios tomando la vida de una persona. Entonces yo creo que la clave para el despertar de un adorador tiene que ver con la muerte y con el morir. Sí. Estaba leyendo en el libro de Nehemías, cómo el pueblo se había revelado a Dios, cómo ellos le habían dado la espalda a Dios, y en un momento Esdras dice: vamos a abrir la palabra, vamos a volver a leer la ley. Y en el capítulo 9 habla de cómo volvieron a leer y los corazones de la gente se empezó a quebrantar, y dice que hicieron un ayuno y se arrepintieron de todos sus pecados. Y yo creo que fue un avivamiento lo que vivieron. Un avivamiento porque se restauró la adoración, reconstruyeron la ciudad, las casas y el templo, que es el centro de adoración donde sale toda la fortaleza de Dios, y fue un pueblo que se alegró y que se avivó. Es tremendo el avivamiento de Nehemías. Y después había otro punto que nombraste sobre la oscuridad, que es precisamente lo que nos atrasa, que decimos enfermedad, pérdida de trabajo. Hoy con la pandemia se ve muy común y decimos, no, qué avivamiento, está todo trabado. No, es el mejor escenario para manifestar el avivamiento, los tiempos de oscuridad, porque Isaías vemos que dice: se cernirán tinieblas sobre la tierra, pero sobre ti, sobre los hijos de Dios, nace la luz, ¿no? Y yo creo que Charles Finney, justamente padre moderno de los avivamientos, dice que la mejor temporada para un avivamiento es cuando hay oscuridad, pecado, cuando la iglesia está derrotada, cuando se perdió el primer amor y sobre todo el amor fraternal entre hermanos, que hay contienda y división, hay pecado sexual, todo expuesto, así que como que hay un desastre. Es el mejor momento para un avivamiento en la iglesia. La verdad que es una locura, y yo creo que cuanto más tinieblas hay, la luz resplandece, ¿no? Más fuerte. Me viene a la mente ese versículo que dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Creo que son tiempos de Dios para despertar. Y vuelvo a la pregunta que hice de cómo se va a retirar la iglesia de este mundo. Y yo creo que se va a retirar de una forma gloriosa. Una cosa que quería mencionar es que uno de los síntomas de los avivamientos tiene que ver con un volver a las bases, con un volver a la fuente, con un volver a la palabra y atravesar un proceso de purificación, de limpieza, de arrepentimiento para poder conectarnos con Él. Yo creo que tanta confusión por ahí produce en el corazón que sentimos, como vos decías, que no me puedo conectar con Dios, no siento la presencia de Dios. Pero la realidad no es que Él no está, porque Él está, pero nuestro corazón está tan contaminado que no podemos discernir, no podemos entender. Pareciera como que es alguien que nos está hablando en otro idioma. Y yo creo que el arrepentimiento produce eso. Una de las cosas que estaba estudiando es que el orgullo es el principal impedimento para uno orar de Dios. Porque cuando hay orgullo es el hombre en su máximo esplendor. Y yo veo cómo la humildad y la humillación es un canal tremendo para que Dios se mueva. Y quería citar el versículo cuando dice que si se humilla mi pueblo, Segunda Crónicas 7:14. Sí. Yo oiré su voz y sanaré su tierra. Y yo creo que la clave tiene que ver con humillar y rendir nuestro corazón y dejarnos usar por Él. Total. Había otro punto que estamos hablando sobre Nehemías. ¿Cómo logramos? Primero es tener conciencia de la promesa de Dios para mi época. Vos fíjate que Daniel conoció no solamente su época, sino agarró la escritura y dice, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice Dios sobre esta época? Porque en Daniel capítulo 9 dice, estando orando, dice que vio en la escritura la promesa a Jeremías, que Jeremías dijo que 70 años después de la cautividad iba a haber una liberación del pueblo de Dios y también un renovar espiritual, ¿verdad? Es decir, que ahí está la clave. Él se arrodilló sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios conforme hace tiempo y dijo, yo me lo imagino a Daniel, dijo, pará, 70 años de cautividad, termina ahora, es ahora hay que clamar por esto. Y fue el único que se despertó con eso y dobló su rodilla sobre la promesa de avivamiento de esa época. ¿Y cómo terminó? Terminó saliendo todo el pueblo de Babilonia, tremendo, y hubo una renovación espiritual, un despertar en el pueblo de Dios tremendo, y después esa gloria, ¿no?, posterior a aquello manifestaron. Y lo mismo en Nehemías. Nehemías dice que leyó que Moisés había dicho en el Pentateuco que si el pueblo estaba esparcido por todas las naciones, si se arrepentía, el Señor lo iba a hacer volver de todos lados. Y él estaba también, ¿no? Creo que en los asirios, y entonces el rey lo ve desanimado y dice, ¿qué te pasa? No, me pasa así, así, y él estuvo orando por eso, y el rey le da toda la provisión para que vaya a Jerusalén a reconstruir las murallas, a reconstruir el templo y a reconstruir las casas de las personas, y volvió otra vez la adoración a Dios y hubo ese avivamiento donde encontraron la escritura, todo el pueblo de Dios leyendo la escritura, llorando en arrepentimiento y volviendo al camino del Señor, ¿no? Pero ¿cómo fue activado? Vos fíjate, y después vamos a Pedro. Pedro en Hechos capítulo 2 dice, cuando cae el Espíritu Santo, el avivamiento de Pentecostés, dice, lo que está sucediendo acá es lo que dijo el profeta Joel. Vos fíjate que Pedro leyó a Joel y dijo, y lo aplicó en su época. Daniel leyó a Jeremías y lo aplicó a su época. Y Nehemías leyó a Moisés y dijo esto. Entonces, tenemos que entender no solamente la época que estamos viviendo, sino qué Dios dijo de nuestra época. Y lo que Dios dijo acerca de nuestra época es que hay un último gran derramamiento. Eso está en Joel capítulo 2, ¿verdad? Y dice que en los últimos tiempos los hijos y las hijas profetizarán, no los siervos, la gente de menor rango iba a recibir toda carne, dice, toda carne. Y eso también incluye a los inconversos. Y eso es el gran cabún en la cabeza, ¿no? Yo creo que esta es la clave para animar nuestra vida. Yo creo que gran parte de los cristianos, y muchas veces a nosotros nos ha pasado de encontrarnos en un desconcierto, de no saber qué hacer, no saber por qué orar. Y cuando uno entiende que el rol que estamos jugando es clave, que el rol que cada persona que está mirando es clave, y que de nosotros depende el despertar de Dios en nuestro lugar, porque como estuvimos hablando, son moveres de Dios en distintos lugares simultáneamente, y Dios va a usar personas. Entonces es muy importante tener claridad.
como los de Isaacar, dice que entendían los tiempos. Por eso es muy importante estar afinado a la voz del Espíritu. Y ahí tiene mucho que ver el tema de morir al pecado, de morir a las distracciones para poder mirarlo a Él. Hay un versículo que dice, los que miraron a ti fueron alumbrados. Entonces cuando nosotros nos encontramos con Él en adoración, en la palabra, en clamor y empezar a buscarlo, nuestro corazón se empieza a alumbrar y el fuego empieza a arder. Otra cosa que estudiaba acerca de los avivadores es que empiezan a pasar tiempos más largos de búsqueda. De repente empiezan a quedarse 1 hora en la presencia de Dios y de repente 2 horas y de repente empiezan a pasar tiempos y tiempos y tiempos en la presencia de Dios. No es el tiempo, sino el corazón que está deseando ese encuentro, ¿verdad? Esa es la clave, el corazón deseoso, un deseo ardiente, ¿no? Porque... Pensá esto lógicamente, vos sos Dios y uno de tus hijos se empieza a rendir. ¿Quién mejor que esa persona para agarrarlo, llenarlo y hacer desastre? Está demostrando, primero, que le cree, segundo, que está disponible y tercero, que está rendido a la voluntad y a los propósitos de Dios. Entonces, y eso es lo que Dios busca. Dios dice que no es que escogió a lo vil y a lo menospreciado, gente sin talento, gente sin capacidad, gente sin virtudes, pero gente que pueda decirle, Señor, yo quiero hacer lo que vos digas, yo quiero seguirte a ti. Y ahí el Espíritu Santo empieza a llenar, hasta que en un momento explota. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Explotemos juntos. Me encanta porque me hace recordar que grande de los precursores de avivamiento, como en este caso, por ejemplo, Evan Robert, un joven de 26 años, estuvo orando por 11 años, no se perdió una reunión de oración en su adolescencia y siempre lo tildaban o sea, estaba tan apasionado por la presencia de Dios que los padres lo llevaron al psicólogo y lo tildaron de místico religioso. Y los amigos en la iglesia se burlaban de él, pero él no perdió, él dijo, Dios hizo la promesa de avivamiento, es para mí, se apropió. ¿Y por qué los otros no se identificaron? ¿Por qué los hermanos y los pastores, que eran más entendidos, no se identificaron? Porque no tiene que ver con un conocimiento empírico, sino con una revelación del corazón, con un deseo de ardiente, o sea, leer los hechos de los apóstoles, leer los evangelios y decir, o sea, no está pasando lo que está acá, ¿no? Me viene a la mente cuando los dos que iban en camino a Maús, Jesús le hablaba y ellos dijeron, no ardía en nuestro corazón. Yo creo que el avivamiento produce ese fuego. Amén. Cuando uno está sin hambre, uno lee y no entiende, uno lee y no te edifica, pero cuando empieza el Espíritu Santo a obrar, te da hambre, te da sed, querés más. Y bueno, con respecto a ese deseo ardiente del cual estamos hablando, que también experimentaba David, que decía, mi corazón o mi alma, no me acuerdo cómo dice, desea ardientemente los atrios del Señor. Qué bueno es experimentar eso, porque así es re fácil buscar el rostro de Dios. Porque, ¿cuál es la clave de todo avivamiento? La búsqueda de Dios, tan simple como eso. Mi hermano otra vez me decía, Darío, me di cuenta que para el avivamiento es algo muy simple, es buscar a Dios. Y dice eso, el profeta, creo que es Oseas, dice, buscadme y viviréis. Ese viviréis, ese es avivamiento. Se te enciende el espíritu, ¿entendés? Por Dios. Y bueno, y eso da todo el resultado. Pero ahora, ¿qué pasa? Con muchos jóvenes hablo y muchos con lágrimas me han dicho, sí, yo sé que tengo que buscar a Dios, pero ¿sabes qué? No deseo ni siquiera buscarlo. ¿Qué hago? Y me preguntaban consejo. Y yo, ¿qué se hace cuando no se desea a Dios? ¿Qué hago cuando el corazón está en un nivel muy bajo de deseo por Dios? ¿Qué le puedo decir a un joven así? Tal vez muchos jóvenes estén viendo, ¿no? Y estén diciendo, a mí no me pasa lo que le pasa a Isaac, a mí no me pasa lo que le pasa a Darío, esa pasión, ¿no? Y no sé si... Sí. Yo creo que para hacer una respuesta lo más humana y sincera posible, que no es fácil. Si fuera fácil, todos viviríamos apasionados por Dios y la realidad es que no. La realidad es que pasan cosas, que los sucesos de la vida muchas veces nos detienen y sufrimos golpes duros. Muchas veces pasa que el Señor te habla, te llama y de repente uno se encuentra con una realidad interna
tan sucia, tan mala, tan pecadora. Y no podemos conectar nuestra realidad con lo que Dios dice de nosotros. Y yo creo que ahí entra la frustración y nos caemos en un pozo del cual no podemos salir. Porque no queremos alejarnos de Dios porque sabemos que vamos a salir perdiendo, pero tampoco podemos acercarnos porque creemos que somos malos. Claro. Yo la victoria para mi vida la encontré en la palabra. O sea, tu experiencia personal. Yo tenía muchas luchas, porque imagínate desde mi lugar, desde hijo de pastor, estar sirviendo, y me encontraba haciendo cosas que no estaban a la altura de mi cargo, de mi responsabilidad, y vivía como confundido. Yo decía, ¿soy ese siervo de Dios que adora, que canta, que ama a Dios? ¿O soy este monstruo que hace estas cosas horribles? Y el enemigo me condenó y me tuvo en ese estado durante años. Y yo lo entendí leyendo el libro de Romanos, cuando dice que fuimos justificados gratuitamente por Dios. Eso fue algo que transformó mi corazón, porque yo me di cuenta que Dios me ama y que la forma en la que Dios me ve no cambia. Yo creo que ese es una llave terrible para poder vivir una vida constante delante de Dios. Si uno vive creyéndose un día una buena persona, al día siguiente el peor del mundo, no vas a poder constante, no vas a poder crecer. Pero cuando estas verdades se afirman en tu corazón, es cuando vos sabés que sos pecador. Yo reconozco que soy una mala persona. Como dijo Pablo, hay un pecado que mora en mí, que me gobierna, quiero hacer lo bueno y no puedo, y termino haciendo lo malo que no quiero. Cuando uno acepta la condición de hombre y se rinde al Señor, es cuando empezamos a conectarnos con Él. Jesús no está con un látigo, Jesús no está preparado para castigar, como a veces nos convencemos. Jesús está listo para usarnos, para trabajar con nosotros, a pesar de... Yo sé que esto es algo que tiene detenida a muchísima gente. Total. Y si me permitís poder decir algo, los quiero animar. Sí. A que crean que Jesús los ama, a que crean que hay provisión, y lo más importante, que el plan de Dios todavía no terminó. Amén. Que Dios ha sembrado palabras en tu vida, que Dios ha hecho cosas sobre vos, y aunque la mente, el alma, el mundo te diga que ya es tarde, que no es el tiempo, el Señor tiene preparado lo mejor para lo último, ¿no? Parece una frase armada, pero es una realidad. Total. Yo muchas veces quise abandonar, quise renunciar, pero el Señor transformó mi corazón y pude empezar a vivir una vida normal, reconociendo mi debilidad y sabiendo que sin Dios no soy nada. No soy nada. Qué bueno el punto de la justificación, porque nosotros nos medimos por lo que nosotros hacemos. Si hoy serví a Dios, ayudé al pobre, doné, es como que me siento justo por la medida de mi bondad o de mis acciones justas que hice delante de Dios, y me voy a dormir feliz, pareciera, ¿no? Pero cuando caigo en pecado, en pecados ocultos, en ofensas del corazón, rompo relaciones, me siento el peor pecador, como que le fallé a Dios, y ahí está precisamente que nuestros ojos están puestos en lo que hago y dejo de hacer. Entonces toma ocasión el enemigo, porque como no estás mirando a Cristo, te estás mirando a vos, la medida sos vos mismo, entonces te acusa. Y la culpa es algo que te encadena y te pone en un perímetro donde vos no podés moverte de ahí. Y la culpa viene de aquello que hice o que no hice. Abarca los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Lo que hice o lo que no hice. O sea, pecado de comisión y pecado de omisión. Lo que estoy haciendo ahora y lo que no estoy haciendo te produce culpa. Y lo que vos ya sabés que no vas a hacer, o lo que sabés, lo voy a cometer. Yo ya sé que lo voy a cometer. Ya eso te culpa previamente. Es decir, que la culpa te trabaja y te ata en pasado, en presente y en futuro, ¿verdad? Pero Jesús dice que murió y su sacrificio pagó todos los pecados. ¿Qué significa todos los pecados? Tu pecado
pasado, presente y futuro. Bro, los que todavía no cometiste, los pecados que no has cometido en el futuro ya fueron pagados por la cruz. Y no se trata de mirar lo que yo estoy haciendo, sino cuando yo miro lo que yo hago, voy a caer, porque lo que yo hago mañana lo dejo de hacer. Si hoy busco a Dios, mañana dejo de buscar. Si hoy soy santo, mañana caigo en pecado, porque somos falibles y erramos el blanco. Pero si nosotros miramos a Cristo, lo que Jesús hizo, que vivió una vida santa, sin mancha, y caminó en rectitud a la ley de Dios, y que ese Cristo me justificó, me declaró justo, vive adentro mío, ¿entendés? Entonces ya no podés caer, porque ya no estás mirando, o sea, tu felicidad no depende de lo que vos haces, sino de lo que Él hizo. Yo creo que esta revelación es algo terrible, porque te das cuenta que sos una persona indestructible. Porque si nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, nadie puede hacerte caer en descrédito, nadie puede matarte, nadie puede tocarte, ¿quién puede hacerte algo? Es lo que dice en Romanos, no, nada nos puede separar de Dios, nada nos puede condenar. Entonces yo creo que es el escenario perfecto para empezar a buscar a Dios, para provocar un avivamiento. Totalmente. Porque sos una persona indestructible. Si todavía estaríamos perdidos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, somos presa fácil. Pero cuando entendemos la verdad del amor de Jesús, que yo creo que esa es la clave del Evangelio, amén, ¿no? amén. Cómo Jesús, como dice en Juan, cómo Jesús amó al mundo. Yo creo que ahí se resume el Evangelio de Cristo, el amor de Dios hacia el hombre. Sí. Y se trata de dejarnos amar y como consecuencia de eso dejarnos Para poder usar. amar, porque Claro. si no recibo el amor no tengo la capacidad de darlo, ¿verdad? Así que bueno, bro, bienvenido, y bueno, damos término a este segundo episodio de este podcast llamado La Lluvia Tardía. Y no sé si querés nombrar alguna de las redes, y por ahí la gente escucha y dice, qué copado lo que comparte Isaac. La dejamos toda en la descripción. La dejamos toda en la descripción. Dale. Así que, bro, vamos juntos por el avivamiento. Vamos juntos. Amén, amén.